el pasado 30 de agosto. Vamos a conversar con nuestros invitados desde el Congreso, la primera de las cuales es la congresista Rosángela Barbarán, de la bancada de Fuerza Popular. Señora Barbarán, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en RPP desde el Congreso. Muy buenas tardes. Gracias, Fernando, por la invitación. No, a usted, queríamos saber cuál es su reacción personal y eventualmente de sus compañeros de bancada respecto a los cambios que se han producido hoy en el gabinete ministerial con la juramentación de 4 ministros, de 6 ministros, en carteras nuevas. 2 de ellos cambian de cartera y 4 son nuevos. ¿Qué impresión le produce y las razones que han llevado a este cambio? 6 sobre 18, ¿no? Bueno, recordemos, Fernando, que hace ya un tiempo la señora Keiko Fujimori había hablado públicamente de la necesidad de que nuestro país tenga un cambio en algunas carteras, dado que teníamos una deficiencia en ellas. Sin duda, lo que hemos visto es la toma de decisión por parte de la Presidenta de la República y seguro también de la mano del Premier. Pero aquí también, Fernando, es importante que nosotros sepamos cuáles han sido los motivos, porque hay, por ejemplo, en transporte, no terminamos de entender de repente cuál ha sido la motivación en el tema de la ministra de Educación. Tampoco hay muchos cuestionamientos. Yo creo que de ninguna manera ha tenido que responder, por ejemplo, alguna iniciativa desde el Congreso, sino todo lo contrario, dado que ha sido una norma trabajada en conjunto. En el tema agrario, sin duda, han habido graves cuestionamientos, un avance presupuestal irrisorio, hablando del tema del fenómeno del Niño y todo lo que se esperaba. Lamentablemente, el precio no solo del limón, sino yo creo que de muchísimos productos de la canasta básica han sido totalmente afectados y ha impactado directamente en los bolsillos de los peruanos, ¿no? Sí. Usted mencionaba que la señora Keiko Fujimori había pedido que hubiese una renovación, pero ¿qué ministerios tenían ustedes en mente o tenía ella en mente cuando formuló este deseo ya hace cierto tiempo, no? Yo creo que se hizo inclusive la precisión cuando hablamos del Ministerio de Agricultura. ¿Y por qué ello? Porque recordemos que no solo hemos sido afectados por el fenómeno del Niño, sino que también se prevé que la situación va a empeorar en los próximos meses. Y lo que se buscaba era la contundencia en medio de denuncias gravísimas sobre, por ejemplo, reconstrucción con cambios, en donde no se había hecho absolutamente o casi nada, ¿no? Y debería, yo creo que desde este ministerio, tener la batuta para que lo que hoy estamos viendo del alza de precios no lo tengamos. Yo siento de que la señora Boluarte, en conjunto con su ministerio, obviamente está recibiendo también las consecuencias de las malas decisiones del año pasado del gobierno saliente, pero no es una justificación. Ella debió saber cuáles eran las carteras críticas y cuáles eran las medidas urgentes y cuáles eran los cambios necesarios que se tuvieron que tomar en su momento. El día de hoy se han dado los cambios y yo espero, y realmente ahora que se está debatiendo, por ejemplo, el presupuesto, sepamos premiar, Fernando, aquellas carteras que están cumpliendo, pero de ninguna manera van a seguir con la falta de priorización de proyectos importantes, con la falta de inversión en carteras importantes en este momento como la de agricultura. Y yo creo que aquí también hay una responsabilidad, y lo he dicho también públicamente, desde el Ministerio de Economía para poder dirigir cuáles o en dónde van a llegar los recursos del Estado, ¿no? Respecto a los cambios ministeriales, usted se ha referido al de Educación, que era uno de los ministerios más cuestionados, efectivamente, y que se hallaba en el centro de una polémica en torno a una ley votada por el Congreso por amplia mayoría, pese a que en su bancada hubo una división, 9 a favor y 8 en contra. Usted no tomó parte en el voto. Es una ley que permite que 14.000 maestros puedan ser nombrados sin pasar el examen, es decir, rompiendo el principio de la meritocracia. Explíquenos su posición sobre esta ley, por favor, y por qué es que no tomó parte en el voto. Yo justamente me encontraba de licencia, pero lo he dicho públicamente. Si la norma hacía referencia a 14.000 docentes que iban a ser repuestos sin ningún tipo de requisito, por supuesto, y hay que ser muy tajantes porque con la educación de nuestros hijos no se juega. Sin embargo, también cabe señalar que es impreciso que van a regresar 14.000 docentes. Ese dato es inexacto, además diría falso, dado que esta norma lo que está permitiendo es que aproximadamente 2.500 profesores o maestros titulados y que además cuentan con más de 30 meses de experiencia
puedan ingresar nuevamente y que además el Ministerio de Educación pueda contar con las, en este caso, exámenes, evaluaciones necesarias, y yo creo que el respeto a la meritocracia debe darse siempre. Entonces, si bien han existido normas diferentes, siempre en las modificaciones lo que busca el Congreso es mejorarlo y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Ahora, si estaban titulados, como usted afirma, y si ya tenían experiencia de más de 3 años, ¿por qué no postular al examen? Tal y como hacen cientos de miles, ¿no? Recordemos, Fernando, que esta es una norma que hace una corrección de un decreto, pero más allá de esto, lo importante es que desde el Congreso se ha tenido el cuidado de que las personas quienes sean beneficiadas de esta norma sean exclusivamente los aproximadamente, como te decía, los 2.500 maestros titulados, ¿no? Por un lado, y la posibilidad, justamente lo que tú preguntas, que otros 2.000 maestros puedan ingresar a un examen de mérito que debería convocar, en este caso, el Ministerio de Educación. Ahora, si solamente son 2.500 y todos ellos titulados, ¿cómo se explica que su colega Patricia Juárez haya solicitado una reconsideración? ¿Y cómo se explica que tantas autoridades y tantas instituciones especializadas en educación hayan protestado? Y la ministra misma adelantase, quizá por eso la sacaron, que el gobierno debería observar esta ley y, llegado el caso, llevarla incluso ante el Tribunal Constitucional. Mira, yo justamente como joven, que soy además una defensora de la educación de calidad, te podría decir que de ninguna manera podríamos avalar, al menos desde Fuerza Popular, un tema en donde se salte la meritocracia y sobre todo el respeto de que sean maestros titulados. Recordemos que siempre cuando se acumulan existen diferentes normas, pero el texto que se ha aprobado es el que yo te he comentado, así que tendría que consultarle en todo caso a la congresista Patricia Juárez para saber el descargo sobre esta reconsideración presentada, ¿no? Por otra parte, ¿qué explica políticamente ahora, ya no el caso de tal y cual ministro, qué explica políticamente este cambio? Se dice que se están perfilando alianzas inesperadas con el bloque magisterial, por ejemplo, que es el que más ardientemente pedía la cabeza de la ministra que ha terminado por salir, ¿no? Pero, ¿cómo interpreta políticamente la decisión tomada por la presidenta Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola? Mira, aquí hay un tema importante, Fernando. No interesa la afiliación política que pueda tener un profesional. Lo que tiene que importarnos como peruanos es que tenga el perfil, cumpla con la responsabilidad, sepa cumplir su función y el rol que tiene, indistintamente de que pueda estar afiliado o no. Y eso es la exigencia, ojo, que no es un cheque en blanco, porque lo que aquí se tiene que tener en claro, y tiene que tener en claro la presidenta Dina Boluarte, porque no es delegar simplemente en una cartera a alguien, sino que ella tiene que asumir el liderazgo de esta situación. Las riendas de nuestro país, y Fernando, y perdóname la palabra como lo he dicho, estamos jodidos en diferentes temas. Y eso, lo que necesitamos es medidas en este caso, desde la presidencia, el premier, que el día de hoy está exponiendo el presupuesto, pero ¿qué más? O sea, ¿cuándo vamos a ver resultados? ¿Vamos a seguir culpando a los problemas internacionales? ¿Vamos a seguir culpando que la inflación se está dando por los resultados, como resultado o consecuencia de lo que pasó antes? Yo creo que hay que tener mucho respeto ya con la gente en sus casas, con los que día a día salen a trabajar, intentando al menos juntar algo, porque tenemos que comer todos, ¿no? Entonces, en esa situación yo creo que la presidenta debería darse cuenta que no puede confiar el 100% en sus ministros, sino que debería estar en constante evaluación frente a una situación como esta, ¿no? Rosángela Barbarán, muchas gracias.